En este sentido, y según la Biblia y el Corán, Adán fue creado primero y Dios, al verlo solo, decidió que necesitaba una compañera que fue creada a partir de una costilla del propio Adán. Asimismo, los primeros hijos de la pareja fueron Caín, Abel y posteriormente Set, además de otros hijos e hijas a los cuales no se les adjudican nombre alguno en los textos sagrados. En este contexto, toda la historia del origen de la humanidad está recogida en el libro del Génesis. Sin embargo, dicho texto no menciona a ningún autor. No obstante, la mayoría de estudios académicos están de acuerdo en que tiene su origen en varias fuentes y que tiene muchos autores. Pero, ¿cuál es la visión y el simbolismo que podemos leer en el Génesis sobre la creación del hombre y la mujer? ¿Cuál es el significado del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cuál es la visión teosófica del bien y del mal? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches. Tu fama te precede ya, Isaac, al menos en este programa. Bueno, lo gracias. Sabes, ¿no? Lo sabes. Bueno, un poco. Bienvenido. Gracias. Al doctor Enrique Reig, médico con especialidad en psiquiatría y doctor en psicología por la Universidad Iberoamericana de México. Doctor Reig, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Solamente hay que ir a México para darse cuenta de la valía del doctor Reig. ¿Qué es lo que ha hecho usted en México, doctor? Que lo conoce todo el mundo allí. No, a todo el mundo no, pero... Sí, no se quite mérito, doctor. Bueno, pues bienvenido, doctor Reig. Vamos a hablar de este Adán y Eva, el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y para empezar y seguir un poco con la simbología oculta que podemos encontrar en este Génesis, doctor Jaulí, ¿cuál es el simbolismo que hay detrás de la creación de Adán, por ejemplo? Sí tenemos que hacer más o menos una aclaración. Ya la semana pasada habíamos abordado el tema, pero habíamos dejado muchas puertas abiertas, que fue una de las sensaciones que a mí me produjo. Eso es. No podemos abarcar en un programa como este la profundidad del texto. Es obvio que la interpretación que acabas de leer sobre el pasaje del Génesis, sobre todo capítulo 1, capítulo 2, 3, es muy interesante, ha dado pauta a una serie de líneas de estudio, pero hay que recordarle a los radioescuchas que esta obra, si la vemos desde el enfoque de la tradición antigua, tiene un contexto más desde el punto de vista de la enseñanza cabalística, que tiene un origen también en la tradición judía, ¿no? Cuando estuvieron bajo el yugo de los caldeos. La cábala, como sabemos bien, es el estudio de la sabiduría, de esa sabiduría que desarrolla el ser humano a través del árbol sefirotal, de la sabiduría que otorgan los dioses a los hombres. La interpretación desde este punto de vista nos lleva a estudiar 3 libros aparte del Génesis. Uno de ellos es el Sefer Zohar, que es mucho más conocido que los otros 2, que son el Sefer Yetzira y el Sefer de Denouda. 2 obras más complejas, más misteriosas, si podemos decirlo así, pero que ahora también están a la mano del público porque las pueden conseguir y consultar. ¿Qué es la simbología desde este enfoque y que también coincide con la tradición? La literatura bíblica, sobre todo en el Génesis, está escrita sobre mucho, abarcando bajo símbolos grandes periodos de tiempo. Aunque se hablan de 7 días, 7 días de la creación, y posteriormente pues se describe en el siguiente capítulos qué fue lo que ocurrió y cómo fue creado el hombre. Empezamos por un interesante punto. En esos 7 días de la creación, como ahora también la mayor parte de los estudiosos, incluso algunos teólogos que han estado aquí, que hemos comentado algo, religiosos, pues sí, ya se asumen que no son 7 días, son 7 etapas, periodos de tiempo. ¿Y se valora cada etapa? ¿Ese tiempo tiene valor numérico? Desde el punto de vista geológico o antropológico, pues son millones de años, ¿sí? No podemos hablar de un periodo de 4.320 años, que era el tiempo que antes se le daba a la antigüedad de la creación del hombre, ¿no? Cifras que se manejaron desde el enfoque. La tradición hindú y la tradición pitagórica manejaban 4.320 millones de años, no 4.320 años. Pero bien, no entraré por ahí porque, como te digo, abrimos esa puerta y se nos va a ir el tiempo en eso. Muy bien. La simbología es interesante. Primero,
hay una creación del primer hombre en los 7 días de la creación. El 6º día es creado el hombre, a imagen y semejanza de lo divino, de Jehová, del Creador. Y posteriormente, en los siguientes capítulos, hay una nueva creación del barro de la tierra. El primer hombre, como hablamos ya la sesión anterior, es lo que denominan los cabalistas el hombre celeste. Y adjudican un término en hebreo que es Adam Kadmon, el primero, el hombre celeste, el hombre divino. Y tiene una gran semejanza con la relación de la simbología griega en los dioses. Por ejemplo, si tú ves a Zeus como el Adam Kadmon, de Zeus emanaron los dioses de la frente, de su cuerpo, porque más que un ser, es una simbología. En este caso, Adán Kadmon es el árbol sefirotal, el árbol que está constituido por todos los dioses, como nosotros tenemos, tú lo sabes bien, Paracelso habla mucho de ello, ¿no? Cada parte de nuestro cuerpo está regida por un dios, por un arquetipo, una deidad. Estamos en relación astrológicamente con posiciones astrológicas, ¿no? Por ejemplo, la cabeza la rige Aries, los pies Piscis, ¿sí? Y diferentes partes, diferentes casas astrológicas con sus diferentes dioses. O sea, estamos envueltos en esas energías, en el cosmos, y por supuesto, de ese ser, simbólicamente, emanaron las jerarquías que después formaron al segundo hombre. El segundo hombre, dice el pasaje, fue tomado del barro de la tierra, y después de recibir el soplo Nepesh, el soplo de vida, fue creado Adán. Jehová lo coloca en un lugar, vamos a decir, idealizado, ¿no? El paraíso, donde no tenía nada de sufrimiento ni esfuerzo, todo estaba a su mano. Había una cosa interesante, él estaba solo. Simbólicamente, esa soledad es muy interesante porque eso justifica después que él caiga dormido, dice el pasaje bíblico, y de la costilla de él crean a Eva. Aquí la simbología cabalística y la tradición antigua nos dice que Adán no era el primer hombre, era una raza de hombres que ya existían en la tierra y que originalmente el ser humano era andrógino. Eso también hablamos la semana pasada. Esa androginia incluso ha quedado en el proceso del desarrollo del niño, cuando pasa por todo su proceso desde que es fecundado. Como te digo, va pasando por las diferentes fases, incluso 3 meses al tercer mes de embarazo, el niño no tiene aún una definición de sexo, por lo menos expuesto físicamente, aunque genéticamente se sabe si va a ser niño o niña. Ese andrógino que vivía en un paraíso que era la tierra, en un momento dado, una de las razas humanas primitivas, por evolución se separa, se divide esa raza. O sea, simbólicamente sacan una costilla. Quiere decir que la raza empieza evolutivamente a separarse en 2 sexos. Fue un proceso natural, pero el pasaje bíblico lo envuelve en esa simbología mítica, como una leyenda mítica. Aparte de eso, sigue Adán y Eva en el paraíso, y ahora tiene una compañera, como Jehová le había asumido, y le prohíbe tomar de 2 árboles, comer de 2 árboles. Puede comer de todo lo que hay, excepto de 2 árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida eterna. Pero como lo habíamos también comentado, ¿qué le dices a un niño de 4 años, con una conciencia de 4 años, que no haga? Lo primero que va a ser hacerlo. Simbólicamente, aquí vamos a traer que la conciencia de Adán y Eva era una conciencia muy primitiva, muy limitada. ¿Qué fue lo que pasó? Se acerca a Eva. ¿Por qué Eva y no Adán? Hay una respuesta a eso hasta el capítulo 6, que yo incluso he anotado por escrito, lo quiero leer, después de que sigamos en esta simbología. Eva va hacia el árbol y hay una serpiente. También tiene un significado. La serpiente le habla y le dice que pruebe. Aunque ella le dice que no debe hacerlo, le dice pruébalo. Al contrario, cuando tú pruebes de ello se van a abrir tus ojos. Come del árbol y después lo comparte con Adán. Antes estaban desnudos y después no lo estuvieron. Estuvieron, pero se dieron cuenta que lo estaban. ¿Cuál es la diferencia entre antes de comer y después de comer? ¿Qué significa ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Significa que también la evolución permite, por intervención, vamos a decir, divina, para no entrar en detalles,
que el ser humano adquiera la mente. Tiene por primera vez la raza humana autoconciencia. Y esa autoconciencia es muy interesante. Yo al lector le voy a sugerir que vaya al capítulo 6, versículo 2. Yo usé la versión de Reina Valera. Puede usar otras versiones. No sé qué tanto a veces se alteran las versiones, pero bueno, aquí está más o menos así. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, después de haberse unido a ellas, les nacieron gigantes y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué significa esto? De acuerdo a la Cábala, esta hueste, hijos de Dios. Esto es un símbolo muy interesante. Hijos de Dios que pueden generar vida. Porque si hablamos de ciertas jerarquías angélicas, sabemos que también hay androginia en las jerarquías angélicas superiores. Los ángeles. Sí. Entonces estamos hablando de otra jerarquía, que era capaz de dar la mente Y de procrear. y procrear. Porque los hijos que nacen de estas mujeres ya tienen la mente. Entonces, si nuestros radioescuchas unen el capítulo 6 con el capítulo 2 o 3, van a saber que esas serpientes eran los hijos de los dioses. No ese símbolo al que se le ha dado. Y ese punto aquí lo quiero acabar de aclarar. Se ha demonizado al ser humano con un pecado, y es una opinión personal, que el radioescucha reflexione. ¿Cómo podemos condenar a alguien que no tiene autoconciencia y que ha comido de algo que tenía prohibido si él no es autoconsciente y no sabe lo que significa prohibido? Obvio, después que despierta, él se da cuenta y lo castigan por algo que él no sabía que había que hacer. Es como si a un niño, yo puse el ejemplo, a un niño que está en casa, ve la pistola de su papá en la mesa o en la cama, juega con ella, se le dispara un tiro y hiere ahí a uno de sus hermanos. Yo no puedo hacer responsable al niño de 3 o 4 años. Yo hago responsable al padre. Entonces, es para ser cuestionado eso. Yo incluso lo he discutido con algunos sacerdotes y bueno, es difícil encontrar un punto para aclarar, ¿no? Esto más bien es más teológico. Lo que quiero es que reflexione nuestro radioescucha. Es importante que la literatura simbólica, la Biblia es una riqueza inmensa, tiene mucha sabiduría, pero está escrita en claves. Y si no se entienden las claves, simplemente van a leer letra muerta. Y eso, mira, hay muchos libros así aparte de eso. Entonces, a partir del momento que comen del árbol, que conocen el bien y el mal, porque no podemos crecer si no tenemos autoconciencia. Si yo conozco la luz porque la comparo con la oscuridad. Conozco la felicidad porque sé que es el dolor. Yo no puedo saber si hay felicidad si no hay dolor. Si en este mundo no hubiera mal, ¿sabríamos que hay bien? No podríamos saberlo porque necesitamos compararlo con algo. La mente así funciona, es una mente dual, compara. Entonces, a partir de ahí dice, pues son expulsados por castigo y ahora van a tener que sufrir. De acuerdo también a esta antigua tradición, dice, en ese momento que el hombre adquiere la mente, ya se le hace responsable de su vida y es la ley kármica empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque ahora lo que va a sembrar va a recoger. Entonces, todos estos pasajes, si se leen con estas claves y se viene a reflexionar profundamente en ello, más que asustarnos de un pecado, nos debe dar una enseñanza, que el ser humano tiene un gran poder, que es la mente. La usamos poco y la usamos a veces solamente para aprovecharnos de los demás. Lamentablemente, yo no digo que todo, la ciencia ahora tiene una posición fantástica comparada con los años anteriores, pero está siendo también no siempre usada. El problema es el uso que se da a la ciencia. Doctor Reich, hablamos de pecado en esencia. Hemos puesto la tilde de pecado a muchísimas cosas y es más, funcionamos en base a ese pecado, ¿no? Lo hacemos mal, pecado. Como hagas esto, pecarás y te condenarás eternamente. Pero por otro lado, el pecado original de nuestros primeros padres. Muy bien, yo creo que esto ya de alguna manera está superado con el bautismo. De alguna manera se nos libera de ese primer pecado de nuestros padres. Y con la muerte de Jesús en la cruz se nos redimen todos los pecados del género humano. Entonces, ¿por qué el pecado sigue teniendo tanta magnitud en nuestros días si de alguna manera ya estamos redimidos de él gracias a, sino porque murió Jesús en la cruz, para redimir todos nuestros pecados, incluso
el de nuestros primeros padres, ¿no? Bueno, y yo continuando un poco con lo que estaba comentando Isaac, y tratando de ver más claves en la parte alegórica de esta parte de la Biblia judio-cristiana, si metemos una óptica que es una óptica más de corte teosófico, Adán y Eva representan la fase evolutiva de la conciencia todavía instintual, y que es muy fácil de ser tentada en el hombre, digamos, moderno. Es a través de la tentación representada por la serpiente como la parte instintual afecta a la parte central de la mente, y la mente es la que toma la decisión una vez que ha sido tentada por esta parte. En una de las obras que tenemos escritos Isaac y yo, que se llama Reestructurando el equilibrio del alma, así se llama la obra, ponemos la fase de tentación que viene de la parte instintual y animal, que todavía lo eran Adán y Eva, y luego la parte de inspiración que viene de la estructura divina. Y con esas dos fuentes de información, la parte central del alma, donde está el sí mismo, donde está el pensador, el auriga, es la que toma las decisiones que cree convenientes. Hay otras claves también en el tema de la crucifixión. La crucifixión tiene una gran enseñanza, que el cuerpo físico, por muy torturado que esté, finalmente es perecedero en términos platónicos y en términos profundos, y entonces lo que muestra Cristo es que nada que le puedan hacer, que aquello pertenece necesariamente a la estructura física que trascendieron Adán y Eva, y que en la parte pura o espiritual él está convencido de lo que tiene del camino que tiene que seguir antes de que su parte divina se una con la totalidad. Entonces yo creo que si entramos en este orden de cosas, la Biblia adquiere como un nuevo significado y da como nuevas respuestas a los radioescuchas, porque le muestra que hay una gran cantidad de elementos que pueden como articularse perfectamente con la idea y noción que tenemos del hombre moderno, que está supeditado a estas dos fuerzas y que son expuestas en esta obra magnífica, pero de una manera como si fuera un juego de ajedrez en partes, mostrando cómo de la parte animal brotan una serie de situaciones que luego se compensarán con las partes que vienen de la estructura divina, hasta que tenemos ya toda la concatenación de elementos que van a formar parte del ser humano, que es capaz de ser influido tanto por su naturaleza divina como por su naturaleza animal. Vamos a ir recapitulando. Por ejemplo, cuando le preguntábamos al doctor Isaac Joly cuál es el símbolo que hay detrás de la creación de Adán, de alguna manera nos ha dicho que hubieron creadores, varios creadores, 7 constructores, el Señor, Elohim, creadores, que significa creadores, es Adán Kadmon, de la que fue producida la primera raza sin sexo. De ahí provino la segunda raza, Adán, Eva o Job, Eva, que eran andrógenos inactivos. El Adán celeste fue creado por los 10 sefirot del mundo yetzirático, y los 7 ángeles de un mundo aún más inferior engendraron por su poder común al Adán terrestre que hemos llegado a conocer. Es más, en el Génesis 1.27 dice así: y creó Dios al hombre a imagen de Dios, y lo creó varón y hembra. Y el otro día dijimos que Adán y Eva eran huéspedes en un mundo donde había más seres aparte de ellos. El Adán celeste, formado por los 10 sefirot del mundo yetzirático y los 7 ángeles de un mundo aún más inferior, engendraron por su poder ese poder común al Adán terrestre. Este Adán, Isaac, este Adán celeste es el primero que es creado en el 6º día de la creación, que simboliza el conjunto de huestes creadoras que crearon al hombre. La Cábala o el Cábala es llamado hombre celeste o Adán Kadmon, ¿no? Bien, entonces la relación que hay entre la unión entre Adán y Eva, ¿cuál es? ¿Cuál es el simbolismo? Son razas humanas. Ya Adán y Eva significa la raza humana separada ya en su sexo, después de las primeras razas andróginas. Y después de eso viene el momento en que la evolución nos da la mente, pero esa evolución significa que la intervención de ciertas huestes que tenían el poder de darnos la mente. Es muy importante. El vehículo humano fue preparado para que fuera el vehículo de la esencia divina y cumpliera el proceso evolutivo. Sabemos muy bien que todas esas esencias que emanaron de la fuente, o sea, esos espíritus, de acuerdo a las tradiciones y a las enseñanzas antiguas, originalmente emanaron cientos de miles de mónadas, o vamos a decir esencias divinas, y pasaron por un largo proceso de involución, o sea, de envolverse en la materia, y el vehículo más adecuado, finalmente, después de pasar por el mineral, vegetal y el animal, fue el ser humano. Pero el ser humano, donde llega al máximo
la capacidad de la mónada para poder tener autoconciencia fue un vehículo preparado. Aquí la mónada divina, o la esencia divina, o el Cristo interior, como le quieran llamar, porque tiene varios términos y puede confundir, tiene un vehículo por primera vez que se mueve y que lo puede mover, pero pasa por fases. Primero no hay autoconciencia, después la adquiere, y aquí el tema de la adquisición de la autoconciencia nos lleva a preguntas como la que habíamos dicho. Si Dios es a la vez bondad y todopoderoso, ¿por qué existe el mal en el mundo? Porque el árbol nos da la posibilidad, simbólicamente, al saber el bien y el mal, de inclinarnos hacia uno o hacia otro. O puesto en un lenguaje más de la tradición antigua, si el principio primordial divino, que está en todas partes y en todas las cosas, y es todo el universo, tiene su origen y naturaleza en este, ¿por qué debemos pasar por un largo periodo de evolución para alcanzar la perfección si todo es divino y es omnisciente y es perfecto? Una de las respuestas a esto es que esta evolución es parte de un universo imperfecto. Nuestro universo está en un progresivo desarrollo. Sabemos muy bien por las leyes en el campo de la ciencia, nos dice, todo se transforma, nada está estático, y la cualidad particular del universo y de toda forma de vida es su transformación. Aquí hay otro punto también que yo quiero citar y aquí lo quiero comentar. Hay dos pasajes en Isaías 45:7, encontramos estas palabras. Dice, yo formo la luz y creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo la maldad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Nuevamente se repite en el libro de Amós 3:6. ¿Habrá maldad en una ciudad sin que el Señor la haya creado? Uno va entrando a una visión diferente. O sea, lo importante acá para el radioescucha es que se ubique. Nuestro proceso de evolución nos lleva yo no llamaría mal, yo llamaría imperfecto. No tenemos la capacidad para hacer las cosas de una manera mejor. Entonces vamos pasando por un proceso de prueba y error. Cometemos errores en nuestras decisiones, nos generan sufrimiento, aprendemos lecciones, superamos ese error y cada vez vamos convirtiéndonos en lo que verdaderamente somos. ¿Por qué? Porque el traje material que usa la esencia divina es imperfecto. Entonces, la personalidad va adquiriendo experiencias a través del dolor. El sufrimiento es el gran instructor. Es el que nos lleva al final del horizonte y a encontrar nuestra realización, a unirnos con nuestra divinidad, que tanto lo hemos hablado. O sea, la posibilidad de que yo me convierta en lo que soy, porque a pesar de que yo no me dé cuenta, yo soy esa esencia divina. Solamente que no la reconozco por mi ignorancia, por mi imperfección, lo que a veces llamaba mal. La imperfección a través de la evolución se va perfeccionando. Vamos adquiriendo los poderes de los que hemos hablado hace unos momentos que poseemos, nuestros derechos naturales de poseer lo divino, porque somos seres divinos, somos hijos de Dios. Y ese potencial se despierta en la evolución, en esa pasando de la imperfección a la perfección. Ese largo recorrido es lo que es el proceso humano, la vida, que dura encarnaciones de acuerdo a las tradiciones antiguas. No se pueden resolver en una sola vida. Y el cuestionamiento es importante para que el radioescucha se dé cuenta. Estamos en la gran escuela, estamos de paso. Esto es solamente una de las clases, inmensa cantidad de clases por las que estamos pasando. Aprovechemos. Su peculiaridad es que la técnica que tiene la naturaleza para enseñarnos es a través del dolor. ¿Por qué cometemos errores? Infringimos las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios. Si nos damos cuenta de ello, reduciremos el dolor, aprenderemos más pronto, maduraremos y terminaremos la clase con bombo y platillo, sintiendo que la vida tuvo razón de ser. Yo te comentaba que la mayor parte de nosotros nos hacemos siempre la pregunta, como lo repetí también la sesión anterior cuando empezamos, lo decía Ramakrishna, el hombre que no sabe a la tarea que ha venido, ha vivido en vano. Esa es parte del proceso evolutivo, darnos cuenta de nuestra tarea. Y nuestra tarea es que ese Dios interior se expanda, se muestre. Entonces, esto va a cambiar. El dolor que ahorita nos rodea no ha sido nada gratis, nos los hemos ganado nosotros con nuestros errores de hace años o siglos, porque nuestra ignorancia nos lleva a ser ambiciosos o egoístas y a generar mucho sufrimiento. Ahora, es que esto no es fácil. Si yo vivo en un país y en un grupo humano, hay un llamado karma humano que me hace responsable. Yo, por ejemplo, vine de México hace bastantes años. Llevo viviendo acá casi más de 15 años, yo creo que más, o hasta 20, yo creo, no me acuerdo ya. Yo, a partir de entrar en el grupo, en este país y vivir aquí, he adquirido parte del karma español.
¿Por qué? Porque he sido solidario con este grupo humano, y al ser solidario y al convivir con él, asumo también eso, porque qué chistoso sería que yo vengo y disfruto y nada de nada. Entonces, esa responsabilidad que yo siento tener en este momento por compartir algo tan inmenso, me hace tratar de que nos demos cuenta de que no es en sí que alguien nos quiera maldecir o que tengamos mala prensa en el cielo. Es que hemos violado leyes y estamos teniendo que reconocerlas a través del dolor. No veamos el problema que tenemos ahorita encima, como lo están viviendo muchos, como una maldición, sino como una oportunidad para espabilarnos y para seguir adelante. El comer de ese árbol nos ha dado la posibilidad de convertirnos en lo que somos, en dioses, en los verdaderos seres divinos que hablaba Pablo cuando hablaba del Cristo interior. Él se refería siempre, cuando hablaba de esa crucifixión, al ser interior. El Cristo todo lo llevamos siempre y lo estamos crucificando cada día. ¿Qué lo crucifica? 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Nuestras envidias, acuérdate que hay 2, dimas y gestas. Sí. Uno le dice, si eres hijo de Dios, bájate. Esa es la parte de la personalidad que siempre está cuestionando lo divino. La otra parte que nos quiere ayudar y que le dice el Maestro Jesús, me acordaré de ti cuando esté en el paraíso, esa es la parte superior nuestra. Entonces, si lo vemos desde este enfoque, no tenemos que preocuparnos desde el punto de vista de encontrar fuera de nosotros la solución, está dentro. Cuando bajemos al Cristo de nuestra cruz interior y le demos el lugar que debe tener, acallemos esas voces que le gritan, que son nuestras personalidades, nuestros egoísmos y envidias personales y deseos de ambición. En ese momento nos liberamos y nos convertimos en dioses en la tierra, en bendiciones, como ha habido ejemplos, como lo hemos citado tanto, una Madre Teresa o un Gandhi o lo que fuera. Hay hombres que nos han demostrado que podemos llegar a eso. Es lo que significa comer de ese árbol. Es una bendición haber comido de él. Obvio, nos han prohibido que comiéramos de la vida eterna, y tienen razón. Porque dicen, y ahora serán como nosotros si comen de ese árbol. Mejor sácalos del paraíso. Pero todos tenemos la vida eterna si nos unimos a nuestra verdadera naturaleza. Algunos maestros vienen a decir que está bien lo de la fe, pero que tiene que estar también apoyada bajo razonamientos también, que a veces se escapa, la fe se escapa a la razón, está claro, ¿no? Y más cuando hablamos de teología, ¿no? ¿Quién puede conocer hasta el mismo nombre de Dios? No lo sabe nadie, ¿no? ¿Quién? Es un símbolo. La palabra Dios es claro. simbólica. No obstante, Isaac, doctor Reich, nuestros oyentes, como un servidor, buscamos ese Dios en cualquier parte, ¿no? Ya no desde un punto de vista animista, en una piedra, en un río, en una montaña, no. Incluso dentro de nosotros, que es donde a veces no vamos nunca a buscar, con esos dioses que tú bien decías o decía Pablo, ¿no? Pero, ¿dónde nos tenemos que apoyar? Muy bien, nos apoyamos en las Sagradas Escrituras, por decir un libro, porque podríamos apoyarnos en otros libros, ¿no? Pero claro, las Sagradas Escrituras o el Génesis, no sabemos el autor. ¿Quién escribió el Génesis, ¿no? Se le asigna a Moisés, pero hay muchas dudas, como tú lo dices. Sí, pero estamos hablando de muchos años antes, e incluso ya se hablaba en la Grecia antigua, ya se hablaba de la caja de Pandora. Pero la caja de Pandora no deja de ser una caja que podría ser el árbol del bien y del mal perfectamente, y podría ser muchísimos arcanos o misterios que podemos encontrar en la otra literatura más sagrada o más crística, ¿no? Zeus creó a Hefesto, bien, Hefesto moldea a Pandora con arcilla y lágrimas, me está recordando a la propia creación de uno de estos Elohims. Igual que los caldeos tienen la misma creación. Me lo está recordando. Me está recordando que también Atenea le dio a esta Pandora, le dio elegancia y habilidad, Afrodita le da belleza y dotes seductoras, es más, acaba casándose Pandora con Epitemo, hermano de Prometeo, y es el momento cuando se empieza a abrir la caja de Pandora, que es cuando se abren todos los males, es como el que le da el fruto prohibido, ¿no? Se casa con alguien que está prohibido, o sea, el simbolismo que vemos en la antigua Grecia no deja de ser el mismo simbolismo que aparece luego en el Génesis y en los mayas y en otros libros sagrados, ¿no? Sí. Entonces, en vista de tanta literatura, no me extraña que a veces algunos maestros nos digan, olvídate de la literatura y déjate que sea tu fe la que te lleve a Dios. La fe moverá montañas y entenderá lo que tu razón lógica y mundana querrás llegar a entender, ¿no? Es como la pregunta que se hacía, era San Agustín, que andaba por las orillas del mar y descubre a un niño que hacía un agujero en la playa y dice, ¿qué haces? Pues voy a meter todo el agua del mar dentro de este agujero. Eso es imposible. Pues es lo mismo imposible que tú descubras los misterios de la Santísima Trinidad, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Al final, ¿dónde tenemos que ir a buscar?
Porque claro, de las primeras explicaciones o lecciones que nos dieron a nosotros cuando leíamos de pequeñito las doctrinas, ¿no? Desde el catecismo, después de la Biblia, pues cómo se creó el mundo, y pues te explican 4 cosas sin profundizar de tal manera como la estamos haciendo nosotros aquí, y hoy escuchamos lo que estamos oyendo y uno se puede volver casi loco. Porque de lo que me contaron en su día a lo que estamos hablando hoy no tiene nada que ver. El mundo ha avanzado muchísimo. Uno tiene posibilidades ahora de descubrir otros razonamientos y de comparar. Pero claro, ¿dónde está la verdad? Si no recurre uno a su propio corazón, a su propio entendimiento, pobre entendimiento, o a su propia lógica, o a su propia fe, si me apuráis. Mira, yo creo que una cosa, los libros sirven para inspirarnos. Yo siempre recuerdo la literatura de Sri Krishna Prem, un maestro en la India, un inglés que se convirtió al hinduismo, decía, cuando un libro que abres, sea la Biblia, sea el Corán, sea cualquier libro, incluso un simple libro de poesía, que sientes que hay una comunicación entre el libro y tú, es que tu corazón quiere ese conocimiento para que tú tomes conciencia de algo, para que te inspires y para que te decidas a dar un paso importante. No es necesario solamente los libros. La misma naturaleza es un gran libro que nos da mucha sabiduría. Como tú dijiste hace rato, hemos perdido la capacidad de impresionarnos, de sorprendernos. Krishnamurti insistía. La gente ve un árbol maravilloso y lo ve tanto que ha perdido el interés en el árbol porque ya lo ha visto todos los días. Tenemos que nacer constantemente, renovarnos. Entonces, la literatura que leemos son ideas que fueron plasmadas en papel o en pergamino, o como quieras llamar, en las paredes, por seres que hicieron un trabajo personal. Por ejemplo, pongamos de ejemplo a Pablo. Casi toda la literatura de Pablo, y gracias a Pablo, pues el cristianismo se extendió por el mundo. Podemos decirlo así. Pero si tú analizas bien el mensaje de Pablo, él busca que el ser humano despierte algo que lleva. No solamente una creencia. La creencia es básica para empezar, si queremos verlo así, pero debemos pasar a la fe y de la fe a la convicción. Y solamente, y yo no tengo para dar respuesta a lo que tú preguntas, ¿dónde puede, por ejemplo, el creyente cristiano apoyarse si ahora se está moviendo todo un conocimiento? Que siga el ejemplo del Maestro Jesús en su vida. Que viva, que imite, como hay una obra que se llama La imitación de Cristo, que imite el ejemplo, pero viviéndolo él, porque él lleva al Cristo interior. O al Buda. Tenemos ese soplo divino, ¿sí? Entonces, el libro me puede ayudar a recordar parte de ese ejemplo que él transcurrió hace 2000 años en un lugar del Medio Oriente, adaptarlo a mi momento y empezar a tratar de vivir ese ejemplo. Si alguien me insulta, simbólicamente, no regresarlo, sino al contrario, observar y tratar de corresponder, por lo menos con pensamientos, de una manera neutra o de perdón o de comprensión. O sea, cambiar el juego. Ama a tus enemigos. Es todo un cambio. Controlar, ¿no? Aprender a controlar la estructura baja. Hay un libro hay un místico que admiramos mucho, Isaac y yo, que es el Stephen Hoeller. Uh-huh. Y ahora que comentabas este tema de hasta dónde llega la mente racional necesita datos para confirmar si las cosas existen o no de acuerdo a los sentidos que tiene. Pero el que puede ir más allá de los datos se da cuenta otra vez que en el árbol y en todas las pequeñas cosas, como decían los antiguos griegos, están llenas de dioses. Entonces Hoeller hace una frase que dice: los que no pueden ver a Dios lamentablemente se tienen que conformar con creer en Él. ¿Qué quiere decir esta frase? Que el que trata de ver a Dios con la mente racional pues jamás va a poder verlo. Lo que va a poder hacer es una gran deducción. Si esto es tan grande y tan hermoso, algo, como decía Einstein, debe haber algo detrás de esto y ese alguien debe ser Dios. Uh-huh. Pero por arriba de Einstein está pues Plotino. Plotino es quizá de las mentes más desarrolladas que ha habido en toda la historia del mundo occidental. Y a él siempre, a pesar de ser tan desarrollado, siempre buscaba algo que no encontraba hasta que encontró a Amonio Saccas. Él pensaba que no había ya un instructor que pudiera inspirarlo hasta que encuentra a Amonio Saccas y se siente congratulado. Y le cambia una de las grandes limitaciones que tenía el pensamiento de este gran hombre, que estaba en contra de los teurgas, lo cambia a raíz de este contacto que tiene y que le da a este gran hombre algo de lo que todavía le faltaba. Como sabemos, la obra de Plotino es inmensa, la escribe el discípulo Porfirio, y es, para mi gusto, a mí es el que, desde mi punto de vista personal, es un hombre impresionante. Sus palabras antes de morir es: voy a llevar lo que hay de divino en mí a lo que hay de divino en el universo.
Y si uno se detiene en ese pensamiento otra vez, uno puede tomarlo desde el punto de vista racional y verlo como una bonita obra, una bonita frase, o puede uno pegarse al sentimiento y tener una experiencia que va mucho más allá de la... Siempre la letra lleva una serie de misterios que permiten que un ser humano se pueda desdoblar hacia algo superior. Pero Enrique, doctor Reig, como bien decía el doctor Isaac Joly, el hombre es imperfecto, claro, y lo seguirá siendo. Pasarán millones y millones de años y a lo mejor el hombre de dentro de 1 millón de años no será el mismo que hoy está hablando a través de la radio. Mañana no somos tú y yo iguales. Claro, pero iremos cambiando y evolucionando y iremos elevando esa imperfección para ser más perfecto. Sí. Pero siempre estaremos supeditados a esa imperfección porque somos hombres, no somos Pero acuérdate las dioses. Palabras del Maestro Jesús. Ser perfecto es como mi Padre está en los cielos, es perfecto. ¿Qué respuesta me das a eso? Te estaba diciendo, tienes la opción. Perfectos, tienes la opción. O te quieres, como dice algunos, se justifica, es que soy humano y por eso cometo errores. Yo no digo que no sea así, pero tenemos la posibilidad de ser perfectos, de llegar a ser mejores. Ya, quita la palabra perfecto porque suena demasiado fuerte. Mejorar cada día, pero hay que estar conscientes, vivir cada instante, observarnos, darnos cuenta cómo pensamos, cómo hablamos, qué decimos, qué sentimos, constantemente. Es un camino largo, dura encarnaciones, dicen en el Oriente, pero tarde o temprano te lleva a buen fin, a que ese Cristo interior despierte y que un día te sorprenda, sin que tengas que recurrir a la literatura y a nada, de que tú llevas la verdad en ti. La literatura te dio la inspiración, los amigos te ayudaron, tus padres te empujaron. Un maestro especial que pudiste haber encontrado, pues te inspiró también. Pero al final estuviste solo para despertarte. Esa es la pauta. Y es la pauta que deseamos que el Radio Escucha se quede. Todos tenemos el poder de despertar de este sueño de ignorancia. Y a eso le estamos solicitando que cuestione. Bueno, pues un día más, esta noche hemos querido abordar temas que tienen que ver con lo profundo, con la teología, con el Génesis, ¿no? Con la creación y con todo lo que podrá venir el día de mañana. Si es que ahí al final tenemos un punto y final, ¿no? Si, como diría San Juan, llegará el fin del mundo, ¿no? El final del tiempo vendrá y acontecerá en esa ciudad de las 7 colinas, que decía, ¿no? Saldrá el monstruo y en la ciudad de las 7 colinas destruirá todo lo habido y por haber. ¿Que llegará? ¿Cuándo llegará? Pues a lo mejor tardará millones de años o no. A lo mejor cuando el hombre despierte. Y despierte de tal manera que ni tan siquiera el demonio... El demonio lo llevamos nosotros, Pedro. Tenemos esa parte que tenemos... El yin y el yang, las dos cosas. Tenemos que reequilibrar. El árbol está dentro de nosotros. Y si ese árbol es equilibrado internamente, nos convertimos en lo que somos. Verdaderos seres humanos, proyectos completos y no inacabados. Nos falta trabajar. La evolución nos ayuda, pero tenemos en nuestras manos el poder de ser arquitectos de nuestro destino. Hay que impulsarlo. Si uno de nosotros, Pedro, de los que nos escuchan, decide liberarse, ayudará a toda esta comunidad y a toda la humanidad, porque esa gota de agua que regresa a la eternidad va a inspirar a todos. Un poco. Eso es lo que hacen los grandes seres, los que nos han antecedido, lo que hizo el Maestro Jesús y el Buda y todos. Nos han dado la inspiración para seguir adelante y no decaer.